Bien, bueno, pues muchachos, seguimos con la siguiente plática que es la de Ale Manilla. Ella nos va a platicar sobre memorias asociativas. Ale, por aquí andabas, esperemos que... Hola, buen día a todos. Hola Ale, buenos días. Me gustaría saber si puedes tomarte unos minutitos, puede ser mínimo unos dos, para que te presentes y nos comentes tú qué haces, en dónde estás, ¿no? Cuáles son tus temas de investigación, de interés, y si quieres dejarnos unas formas de contacto o redes sociales, también estaría chévere, ¿vale? Sí, claro. Bueno, Adelante, Ale. sí, gracias. Hola a todos, yo soy Alejandra Sánchez Manilla y ahorita estoy estudiando el octavo semestre del doctorado en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación en Computación, el SIC, del Politécnico, y yo pertenezco al Laboratorio de Cómputo Inteligente. Y bueno, los temas de, en los que estoy trabajando es computación cuántica con reconocimiento de patrones, pues Machine Learning. Y bueno, ya en la presentación les puse un correo en el que pues pueden contactarme y también por Discord. Sí, ya comparto mi pantalla. Sí, por favor asegúrate que ya puedes para que si no es así le Ok. pidamos a nuestro host. A ver. Sí, ya la pueden ver mi presentación. Sí, así es. Solamente me gustaría avisar algo, un avisito aquí rapidísimo. Hemos compartido la liga de el en vivo en YouTube. Agradeceríamos mucho si ustedes también la comparten en sus redes sociales. Muchas gracias. Adelante, Ale. Gracias. Bueno, entonces, como comenté, mi plática es hablar un poco sobre qué son las memorias asociativas. Bueno, dentro del Machine Learning se encuentra el reconocimiento de patrones, que en sí es lo que se trata es la asignación de patrones visuales o lógicos a las clases en función de las características de estos patrones y sus relaciones. Dentro del reconocimiento tenemos cuatro tareas principales, que es la clasificación, que es la más utilizada, la regresión, que se refiere al ajuste de curvas, típicamente es una entrada y una salida, y la recuperación es de las menos mencionadas y el clustering. Dentro de la recuperación encontramos lo que son las memorias asociativas. ¿Pero qué es una memoria? Bueno, es un sistema que aprende a reconocer parejas de patrones y a devolver la pareja correcta de algún patrón de entrada que se le presente. Su propósito fundamental entonces es recuperar correctamente patrones completos a partir de las entradas, las cuales pueden estar alteradas. En el laboratorio al que yo pertenezco, el de cómputo inteligente, está el grupo de los alfabetas, del cual yo soy miembro. En él tenemos algoritmos originales para reconocimiento de patrones, hablando de computación clásica, y una parte de ellos son memorias asociativas alfabetas. Algunas de las fortalezas de estos algoritmos es que son resistentes al ruido, que afectan los patrones de entrada. La mayoría son modelos one shot, es decir, que solo necesitamos iterarlos una vez. Tienen simplicidad de entrenamiento y operación y una facilidad de implementación en el hardware, pero tienen algunas debilidades que requieren el uso de patrones numéricos, no pueden ser categóricos, porque hay dos tipos de datos en reconocimiento de patrones, los numéricos y no sé, los categóricos, que son como texto, sí, no, esos no se utilizan en memorias asociativas y son propensas a saturación debido a que se condensan en múltiples asociaciones en una matriz, y esto en ocasiones pues restringe el tipo de números que reconocen. Algunas de las aplicaciones de las memorias asociativas pues son el tratamiento de imágenes y señales de audio, como se ven aquí, o imágenes que tienen ruido, presentan ruido y se pasan a través de la memoria y se obtienen las imágenes originales, reconocimiento facial, también el reconocimiento de emociones, predicciones de series de tiempo y prediagnóstico de enfermedades. Pero hablemos un poco sobre conceptos generales de cómo son las memorias asociativas. Bueno, hay dos tipos de patrones, tenemos los de entrada y de salida.
que son la representación de datos en una forma que pueden ser almacenados en una memoria asociativa. Entonces, los patrones de entrada son un vector columna denotado por X y los patrones de salida también son un vector columna pero denotado por Y. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos este conjunto fundamental de 5 letras. Entonces, cada una tiene una pareja ordenada donde X es el patrón de entrada, como lo mencioné, y Y es la patrón de salida asociada al patrón X. Y con este, por ejemplo, en este caso tendríamos que el número de patrones P sería igual a las 5 letras. Pero un vector puede venir alterado por ruido, y para diferenciarlo de un vector alterado y el original, utilizamos una tilde. Esto ya es más la notación. Por ejemplo, tenemos esta letra, que sería el patrón original, y al ponerle algún ruido, no sé, aditivo, sustractivo o mixto, pues ya tendríamos una alteración y lo diferenciaríamos del primero con una tilde. Y ya dependiendo del modelo de memoria asociativa, pueden existir restricciones en cuanto a los valores de la implementación interna. Para resolver un problema con una memoria asociativa son dos fases. La fase de entrenamiento, donde generamos la memoria, es decir, se genera una matriz a partir del número de asociaciones existentes en conjuntos de entrenamiento. Es que esto dependerá de cuántos patrones existan de nuestro conjunto. Como les mencioné anteriormente, en el ejemplo, P era igual a 5. Y luego viene la fase de recuperación, donde haremos operaciones con la memoria que previamente entrenamos para recuperar cada uno de los patrones que presentamos a la memoria. Entonces, el objetivo es encontrar un operador adecuado para generar una matriz que justo nos permita recuperar correctamente todos los patrones. Por ejemplo, metemos este patrón que ya está alterado con algún ruido, itera en la memoria asociativa y finalmente tenemos como salida la imagen original. Y finalmente hay dos tipos de memorias. Una son las heteroasociativas, donde el patrón de salida es distinto al patrón de entrada y es un problema de clasificación. Por ejemplo, tenemos una huella digital que está asociada a un número de empleado. Y las otras son las autoasociativas, donde los patrones de salida son iguales a sus entradas asociadas y se trata de un problema de recuperación. Un ejemplo sería en una empresa que tenemos reconocimiento facial de cada uno de los empleados. Bueno, ese día por alguna razón se nos olvidó, no sé, quitarnos los lentes, entonces la imagen se podría considerar que tiene ruido porque ya tenemos los lentes, pero aún así al entrar a la memoria asociativa, esta debe asociar, valga la redundancia, de que somos nosotros. Pero con el rápido crecimiento en el volumen de datos que tenemos actualmente, para almacenarlos y procesarlos diariamente, pues se han optado por empezar a utilizar la computación cuántica y se utilizan los algoritmos cuánticos para poder aprovechar la complejidad computacional cuántica, dando como resultado pues una aceleración significativa sobre los algoritmos clásicos. Entonces, hay un área en pleno desarrollo que se conoce como memorias asociativas cuánticas, que combina la teoría de las memorias asociativas con la computación cuántica para generar algoritmos de aprendizaje cuántico. La primera vez que se mencionó esta definición fue en el año de 2000, con los autores de Ventura y Martínez. Fue el primer artículo que se encuentra registrado. En ellos proponían una memoria utilizando el algoritmo de Grover. A partir de ese momento han surgido varios en el estado del arte, no muchos, pero la mayoría de ellos solo tienen demostraciones matemáticas y no tienen muchas implementaciones computacionales. Y sus resultados pues no pueden ser comparados directamente con su contraparte de reconocimiento de patrones de la computación clásica. Tampoco tienen métodos de validación ni métricas de desempeño que están establecidas en reconocimiento de patrones. Entonces eso está dificultando como la comparación, ¿no?, directa con la parte de reconocimiento de patrones. Algunos de los algoritmos que se están utilizando son el algoritmo de Doss-Josa, el algoritmo de Shor, también el algoritmo de Grover, en transformada de Fourier cuántica. Entonces, pues ya retomando lo de mi tesis doctoral, yo estoy desarrollando algunas memorias que no solo se enfocan en tener la parte de lo matemático, bueno, sí, las fórmulas, sino también tener resultados en los simuladores de las computadoras cuánticas para poder ser comparados. Bueno,
Ya hablando más sobre mi propuesta doctoral, lo que yo hago es que primero hago un preprocesamiento de la imagen, donde tengo la detección de imagen de bits repetidos, porque recordando que, bueno, las imágenes que tenemos en la actualidad, pues es un conjunto de bits, y para utilizarlas en los algoritmos cuánticos, pues necesitamos qubits. Entonces, como no tenemos computadoras cuánticas comerciales para utilizar y es limitado el número de qubits que podemos tener acceso, entonces lo que se está optando es por hacer algoritmos híbridos en este momento para hacer una parte en computación clásica, otra parte en computación cuántica y pues obtener resultados eh, comparables. Entonces, en mi propuesta, yo primero hago esta parte que es la computación clásica. Entonces, hago un preprocesamiento de la imagen donde obtengo la detección de bits repetidos, hago la eliminación de estos y después niego la imagen y repito el proceso. Después ya tengo la fase de entrenamiento, hago la segmentación con base en la cantidad de qubits que tenga disponibles en el simulador cuántico que esté utilizando en ese momento. Y en la fase de entrenamiento, eh, lo que hago es pasar el estado cuántico utilizando un algoritmo de amplificador de amplitudes, que no es otra cosa que convertir mis bits a qubits. Y ya paso a la parte de la fase de recuperación. En en lo que presento ahorita, tengo dos versiones. En la primera estoy realizando una versión inspirada en un algoritmo de distancia, del algoritmo de distancia de Hamming, y en la segunda, uno con el algoritmo de Grover supervisado. Al terminar mi circuito, como lo expliqué anteriormente, cuando realizo la medición, los qubits se convierten nuevamente en bits. Y ya finalmente, por esto hago una integración, donde armo nuevamente la imagen para mostrarla como salida final. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Primero tengo un conjunto fundamental, en este caso son estas tres letras, y como primer paso obtengo los bits que se repiten en cada una. Segundo paso, elimino los bits repetidos y me quedo con estos patrones que tienen los bits significativos, ¿no? La diferencia de estos tres. Hago lo mismo, pero en negación de mi conjunto fundamental y al final obtengo esto. Para la fase de entrenamiento, después del preprocesamiento, tengo una matriz de esta forma donde cada columna es un patrón y tengo tantas columnas como patrones. Pues, por ejemplo, tengo este patrón y le aplico el algoritmo cuántico para obtener pasar los bits a qubits. Y por ejemplo, en este tengo estos tres patrones para tenerlos en una superposición y ya los tengo aquí y así ya están en qubits. Y con esto pues ya puedo empezar a utilizar los algoritmos cuánticos. La primera versión, como les mencioné, tengo con el concepto de la distancia de Hamming, que sería una distancia de Hamming cuántica, recordando que pues, la distancia de Hamming es la diferencia de bits que hay entre dos conjuntos en una longitud de bits. Por ejemplo, entre estos dos, pues la diferencia serían 2 bits. En la versión cuántica es similar. Entonces tenemos, por ejemplo, esta superposición y este es el patrón que quiero recuperar. Entonces los empiezo a comparar y esta es la que tiene una menor distancia de Hamming y esta sería mi salida final de la memoria. La otra es, tengo una versión del algoritmo de Grover, el supervisado, recordando que el algoritmo de Grover fue desarrollado por Love Grover en el año 2001, que en sí lo que hace es que realiza la búsqueda de un elemento en una lista no ordenada de n registros. Por ejemplo, uno de los más clásicos es que suponemos que tenemos una agenda de números desordenados y queremos encontrar uno en específico. Bueno, aquí habría dos, de la forma clásica, habría dos maneras. La primera, pues, sería ordenar primero la agenda y ya localizar el número que queremos. Si no, pues tendríamos que hacer una búsqueda exhaustiva, uno por uno. En el mejor de los casos, pues sería el primero que encontremos y en el peor, pues sería el último, ¿no? Entonces, al implementar ya mi algoritmo de Grover, pues queda más o menos como con estas compuertas. Un ejemplo que también se utiliza mucho para entender el algoritmo de Grover es que en una imagen tratamos de buscar a Wally, pues a primera vista pues sería muy difícil, pero al empezar a iterar el algoritmo de Grover pues cada vez va siendo más fácil porque se va enfocando en Wally. Pero ya ponemos un ejemplo de cómo funciona el algoritmo de Grover. Bueno, pues inicialmente tenemos una superposición donde tenemos todos nuestros estados y queremos encontrar, no sé, el estado 2. Entonces aplicamos un oráculo que invierte la amplitud del índice W
que en este ejemplo pues es el 2, y después realizamos la amplificación de amplitudes aplicando un operador que refleje todas las amplitudes sobre el promedio como se observa en este diagrama, y así ya vamos a localizar el estado que queremos. Bueno, obviamente ya hay muchas operaciones que estoy realizando en la memoria, pero esto es en mis memorias, pero ya a grandes rasgos, pues es más o menos cómo funcionan las que estoy proponiendo. Y como conclusiones, bueno, existen, como les mencioné, pocos artículos y en la mayoría los resultados que se reportan son teóricos. Y con estas propuestas que estoy haciendo en mi tesis doctoral, pues mitigamos la cantidad de qubits necesarios para operarlas con la segmentación. Entonces yo estoy haciendo en sí un ensamble de memorias asociativas para tener resultados de imágenes más grandes. Y los resultados de los experimentos, pues los estoy desarrollando con bancos de datos que se utilizan en la computación clásica. Son bancos de datos que utilizan mis compañeros de laboratorio y también yo utilicé en mi tesis de maestría. Y con esto estamos demostrando que es viable obtener resultados que puedan ser comparables con las memorias asociativas de la computación clásica. Y con estas memorias las estoy implementando en simuladores cuánticos de Qiskit y que van más allá de demostraciones matemáticas. Bueno, estas son algunas de las referencias que estoy utilizando de los algoritmos, el de distancia de Hamming y también el de Grover. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Este es mi correo por si, no sé si tengan alguna duda o quieran contactarme por alguna razón. Es el del Politécnico. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Ale. No sé si haya dudas entre los que estamos aquí presentes. Parece ser que no. Bueno, yo tengo una. Ujú. Estas memorias asociativas planean como en un futuro, ¿para qué serían como aplicables? ¿Como procesamiento del lenguaje y así? Sí, O también pueden ser bueno, clásicamente en computación, las utilizamos para procesamiento de imágenes, también yo encontré un artículo que lo están usando se me fue la palabra, para detección de enfermedades. Hay uno de que habla sobre que tiene 4 enfermedades tropicales, utilizan una memoria asociativa, creo que es malaria, bueno, son muy parecidas entre ellas. Entonces dice que no es muy fácil realizar el diagnóstico. Entonces ellos generaron una memoria asociativa, meten los síntomas y al final el resultado que les da es como auxiliar a los médicos para tener un mejor diagnóstico. Entonces también para detección de enfermedades lo están utilizando. wow, qué interesante. Vale, pues muchas gracias. No sé si hay más dudas por ahí. Yo sí tengo una pregunta para Ale. Ale, entonces, estas memorias asociativas, yo me pregunto, ¿van a ser entonces parte del hardware o del software? No sé si es clara mi pregunta. Sí, bueno, yo sería parte del software. Ah, Sí, entonces no, nada, son no es, algoritmos. ok, pero supongo, bueno, esto es a lo mejor algo hipotético, que si estos algoritmos se logran implementar en algún desarrollo de ingeniería, entonces podrían venir a ser algo físico, ¿verdad? Algo que haga parte del hardware, ¿verdad? ¿O no? Ujú, sí, ¿Y cuáles serían las limitaciones para desarrollar este tipo de dispositivos? bueno, por la parte de hardware yo no sé mucho, pero yo creo que desde lo que más nos está limitando en este momento, bueno, todo esto está, como saben, abierto, ¿no? Todo es nuevo. Entonces, de las cosas que yo me he encontrado en problemas de implementación de mis memorias, una parte de que está abierto es cómo vamos a inicializarlas, cómo convertirlas de bits a qubits. De hecho, yo en esta versión que les presento, yo utilizo lo que les decía que era un algoritmo para la amplitud de amplificadores, pero también hay otra forma que es con compuertas de rotación. Entonces, por ejemplo, esta es un poco complicada de implementar en hardware
porque usa muchos qubits y necesitamos muchos qubits internos, son, no sé, como 30 o 40 más o menos. Entonces, pues eso te limita ya la parte, si solamente utilizas 40 qubits en la parte de la inicialización, pues ya en la fase de entrenamiento, que es la fase de entrenamiento, pues ya en la fase de recuperación, pues ya te quedas con menos qubits. Bueno, ahorita que tenemos tan poquitos, ¿no? A disposición, ya después, pues eso ya no será un inconveniente, esperemos. Entonces, con el nuevo algoritmo que encontré y que estoy trabajando, es con puertas de rotación, y dice que es una reducción como te queda como el 10% de lo que necesitarías con el otro algoritmo. Entonces, eso es una parte. Luego, la otra parte es qué algoritmos utilizar en la parte de la fase de recuperación y tener los resultados, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas sería justo ese. ¿Cuántos qubits tenemos disponibles para desarrollar nuestros algoritmos? Ok, entiendo, entiendo. Ok, muchas gracias, Ale. Sí, porque de hecho bueno, yo que tengo contacto con la parte de los de computación, ¿no? Los de clásica, los de machine learning, pero la parte que no usan computación cuántica, pues sí es uno de los problemas como los que encuentro que se enfrentan, porque ellos están acostumbrados por muchos años de unos métodos de validación, métodos de cómo vamos a inicializar. Entonces, cuando empecé en esto a presentar, pues en sí lo que podemos, y ustedes lo saben, es cosas que parecen como dummies, ¿no? 4 qubits, y hacemos experimentos de 4 qubits y es de, ok, pero pues yo quiero una imagen, no sé, de 1024, ¿y cómo vas a hacer eso? Porque no puedes hacer longitudes de 1024 qubits teniendo resultados reales, ¿no? En una computadora cuántica. Entonces, otra forma de las que yo he encontrado de hacer son simulaciones, en Qiskit, para poder implementar bancos de datos más grandes, que era lo que mencionaba. Entonces, sí, todo esto está muy nuevo y poco a poco vamos avanzando para empezar a hacer machine learning, que lo consideren comparable, ¿no? Con la parte clásica. Ok, muchas gracias. Gracias, Bruno. Sale, Ale, pues yo creo que no me llega ninguna otra duda, pero pues voy a anotar tu correo por si me sale alguna más. No sé si alguien más tenga alguna, pues igual y no pregunta, pero comentario o algo más. Adelante. Yo sí tengo otra. Es que me preguntaba, ya que Ale está trabajando en el IPN, en el grupo que nos comenta con los investigadores de ahí del instituto, me preguntaba cómo, si alguno de nosotros, de los que estamos ahorita escuchando o aquí participando en el evento, quiere contactarlos, no sé, de pronto buscar colaboraciones o quizá hacer un verano de investigación con ellos, ¿no? Cosas de este tipo como intercambio académico. ¿Existe ese programa o no? ¿O cómo están muy abiertos de pronto a apoyar a otros estudiantes, no solamente de la Ciudad de México o del país, sino de otros lados también? No sé si tienen algún seminario que realicen periódicamente también. Bueno, el grupo es pequeñito en la parte de computación cuántica. Entonces, yo estoy trabajando con uno de mis codirectores, es la doctora Gojo Azul. Entonces, ella, pues sí ha tenido, de hecho, ellos tienen postdoctorales, también ha tenido alumnos de licenciatura que los empiezan a apoyar, y de las cosas que yo he visto que hacen es incluirlos en las clases y en los seminarios. Entonces, pues sí se acercan a nosotros, ya se los presentó a la doctora y pues ya ella, pues sí, ¿no? Ya deciden si qué es lo que mejor es afín a sus necesidades, pero sí he tenido compañeros en clases que vienen bueno, de UPITA, también tuve un compañero que trabajaba en el Sinvestar, que quería entrar en cosas de computación cuántica, y él trabajaba cosas de fotosíntesis porque decía que era a nivel cuántico y le interesaba incluirlo en cosas de computación cuántica, algoritmos. Entonces, sí hay forma.
no sé si tienen algún interés, pues pueden contactarme y escribirme y ya yo los canalizo con los doctores. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Bruno.